Y te sorprenderá saber que en el mundo de la innovación, más grande no necesariamente es mejor. Los países que están a la vanguardia de la innovación y la gobernanza digital son pequeñitos. Estonia, Eslovaquia, no son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España. Son los países pequeños que son más ágiles, que tienen gobiernos más pequeños, que pueden, tocando un botón, pueden implementar rápidamente unos mecanismos avanzados para facilitarle la vida a la gente. Y me gustó eso. A ver, yo creo que Estonia fue de esos países que cuando termina la Unión de Estados Socialistas Soviéticos, para allá para el 2000, perdón, ellos empezaron a hacer una reestructuración y dijeron, aquí vamos a digitalizar todo. Y se aproxima la conferencia anual de ejecutivos de empresa, la CADE, que organiza PEDE, y nos acompaña en esta ocasión el vicepresidente de la Comisión CADE 2025, Olmedo Alfaro. Buenas tardes, bienvenido aquí a Radio Ancona, relax. Buenas tardes, Maquiel. Es un gusto estar aquí. Bueno, me estaba echando una leída, ¿no? Lo que viene siendo la presentación de CADE 2025, que tiene un énfasis en la innovación tecnológica y en la inteligencia artificial. Históricamente, y se dice que estamos en una especie de revolución industrial. Cada revolución industrial trae consigo pues un sinnúmero de innovaciones y, como lo dice la misma palabra, lo sugiere, revoluciona todo, ¿no? Y es importante entender más en este contexto en donde todo está prácticamente entrelazado, cómo tecnologías como la inteligencia artificial empieza a revolucionar todo, porque esto ha sido pero una cuestión abrumadoramente drástica, al punto de que yo creo que no terminamos de comprender lo que es la inteligencia artificial, pese a que ya la estamos usando diariamente, ¿no? Es así, Magdiel. Como tú has dicho, y saludos a toda la teleaudiencia primero que todo, la inteligencia artificial va a revolucionar nuestra vida. Ya lo está haciendo. Es una herramienta poderosísima que, debidamente aplicada a los negocios y a nuestras actividades cotidianas, puede aumentar drásticamente nuestra productividad. El mejor ejemplo es el que estábamos conversando justo ahora. Una persona puede producir cierta cantidad, pero si tú le pones una computadora enfrente, su productividad se multiplica. Algo así yo creo que va a pasar muy pronto. Va a multiplicar la productividad que ya tenemos actualmente, asumiendo que tengas una computadora. Y eso me trae a otro punto importante, que es que aquí estamos ante una tecnología que va a crear unas nuevas clases entre los que tienen, que son los que saben usar la inteligencia artificial, los que la usan cotidianamente, los que le pueden sacar provecho. Ellos van a tener una productividad mayor, mucho mayor, exponencialmente mayor, y van a tener mayores ingresos como resultado de eso. Y los que no usan la tecnología, los que no saben usarla, los que le tienen miedo, los que no les interesa, ellos van a tener una productividad que se va a quedar estancada y no van a poder competir con los que sí la usan, y por ende van a tener unos ingresos cada vez menores. Entonces es una tecnología importante que hay que apoyar en su implementación sostenible a todos los panameños, para evitar que se produzca una discriminación entre y unas nuevas clases sociales entre los que tienen y los que no. Claro, ahora, la discusión no es si se implementa o no. Yo creo que la discusión es cómo vamos a nosotros hacer que todo esto trascienda al punto de que le saquemos provecho. Ahora, esto particularmente en un país como Panamá, que es un país de paso, de tránsito, ahora con esto de Copa de Stopovers, que está buscando que la gente se quede aquí, lo que ya sabemos del tren a la frontera y la posible conexión con el sur, con el resto de Centroamérica, plantea un escenario en donde Panamá, si no se prepara y no está a tono, o sea, no tenemos este tipo de conversaciones a tiempo y adecuadamente, probablemente no le saquemos el provecho. Sí, así es, Magdiel. Esto no se va a implementar en todos los sectores, en todas las provincias, en todas las geografías. Claro. Obviamente la inteligencia artificial no la vas a poder utilizar mucho si eres un agricultor, por ejemplo, un agricultor de subsistencia. Pero si trabajas en una oficina, absolutamente. De hecho, yo vi un estudio reciente del Fondo Monetario que opina, porque esto es realmente opiniones, porque esto es tan revolucionario que lo único que uno puede hacer es formar unas opiniones lo más acertadas posible. Así es. Que en Latinoamérica se van a afectar mucho menos trabajos, porcentualmente hablando, que en los países más desarrollados, que están más urbanizados, que están más oficinizados, digamos así.
porque hay mucha más agricultura de subsistencia, etcétera, etcétera. Pero no obstante, las oportunidades están. Todo el que tiene un celular puede utilizar la inteligencia artificial, y eso es toda la población de Panamá. Entonces, como sociedad tenemos que volcarnos hacia preparar a todos los panameños para que todos puedan disfrutar de esta poderosísima herramienta que tenemos ante nosotros. A ver, hay dos aspectos que me llaman la atención dentro del plan que va a presentar cada 2025, que tiene que ver con el aspecto de la gobernanza, el aspecto de la democracia. Y, a ver, pensar en transacciones o movimientos que tengan que ver con el Estado es sinónimo para muchas personas de ineficiencia, excesiva burocracia. Bueno, nómbrelas. Sí. Y aquí viene a jugar un papel fundamental estas herramientas que la mayoría de ellas solamente están como para que la gente pague la licencia y las use. Sí, así es. Y por eso es que el CADE no es solamente sobre inteligencia artificial, es sobre inteligencia artificial e innovación. Entonces, tú has dado en el clavo al mencionar el efecto que puede tener que va a tener sobre la gobernanza, sobre la competitividad de Panamá, porque son todo herramientas que, si son apropiadamente implementadas, pueden dotar de mucho mayor sostenibilidad democrática al país. ¿Por qué? Porque debidamente implementadas por un gobierno comprometido con la transparencia, van a permitir que los ciudadanos accedamos mucho más a información sobre lo que nos interesa realmente, que es en qué se está gastando el presupuesto, cuánto se recauda y en qué se gasta. Eso va a ser más fácil hacerlo disponible, y va a ser más fácil que personas lo puedan ver, y puedan verlo de una forma que les sea fácil entenderlo. Vas a tener un gobierno, nuevamente, esto es el objetivo, un gobierno integrado con instituciones públicas que están entrelazadas entre sí, que han implementado técnicas para reducir un poco los trámites esos que tenemos que soportar cotidianamente, que nos facilitan la vida y que nos dan mejores servicios, más acertados, más precisos y entregados de forma más eficiente y más eficaz. Claro, y ni hablar de lo que esto significaría en reducción de costos. Yo supondría, ¿no?, que al reducirse los tiempos y los trámites habría un ahorro importante para el Estado. Pero quiero hacer énfasis nuevamente en el tema de que todo esto son parte de los esfuerzos que se hacen para que haya la conversación al respecto. A ver, y usted como representante del sector privado, quiero que me diga cómo mira la perspectiva de un país como el nuestro frente a la región, ¿no? Y el optimismo que existe. Vamos a tratar de darle la parte positiva, ¿no?, frente a la oportunidad que se presenta al tener espacios de discusión, y al mismo tiempo, bueno, la ventaja que tiene Panamá es que no es muy grande, y aquí pues por lo menos la gente se conoce o conoce a alguien que conoce a alguien, que podemos de repente ver cómo hacer que las cosas avancen. Pero a ver, en lugar de estar mirando al interno, miremos cómo nosotros podemos hacernos más competitivos frente a países de la región. Por supuesto, y eso es, nosotros hemos querido que en este caso Panamá quede como un país avanzado, moderno, que quiere implementar innovación, claro, que quiere implementar tecnología y que quiere ser más competitivo y más productivo, porque al fin y al cabo eso se trata. Y te sorprenderá saber que en el mundo de la innovación, más grande no necesariamente es mejor. Los países que están a la vanguardia de la innovación y la gobernanza digital son pequeñitos. Estonia, Eslovaquia, no son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España. Son los países pequeños que son más ágiles, que tienen gobiernos más pequeños, que pueden, tocando un botón, pueden implementar rápidamente unos mecanismos avanzados para facilitarle la vida a la gente. Y me gustó eso. A ver, yo creo que Estonia fue de esos países que cuando termina la Unión de Estados Socialistas Soviéticos, para el 2000, perdón, ellos empezaron a hacer una reestructuración y dijeron, aquí vamos a digitalizar todo. Estaban, pero años luz, avanzaban muchos países, y no eran un país rico, era un país que estaba apenas saliendo de una guerra. Sí. Y hoy día pues se han convertido en lo que son. A ver, pero... Y yo quiero tratar de tomar, porque a veces escuchamos y decimos, no, eso es para la gente empresarial, eso es para el sector privado, y empezamos como a sentar fronteras, a crear fronteras y barreras, y nos olvidamos de que somos un país
que si al sector privado le va bien, pues genera empleos que al final pues beneficia al sector que está desempleado. Y con un 50% de informalidad, creo que estos espacios son cruciales. Por supuesto, estos espacios son cruciales. Ahí has tocado varios puntos importantes. Déjame decir, podemos irlos desgranando uno a uno. Lo más importante es que los gobiernos estén comprometidos con llevar a cabo mejor su tarea. Si gobiernos o empresas, pero las empresas tienen un incentivo propio porque tienen el incentivo de la ganancia. Claro. Entonces, lo más importante aquí es tener gobiernos que quieran facilitar la vida a la gente y que tengan vidas más agradables, más fáciles. Respecto a lo que dijiste de las empresas vistas quizás como un oponente, como un rival por las clases trabajadoras, realmente eso es propio de una sociedad desconfiada, una sociedad que no tiene cohesión, una sociedad de luchas internas y de suspicacias internas. Y si no hay cooperación, en los países no pueden progresar. Entonces, la tecnología va mucho más allá que estas pequeñas rivalidades. La tecnología es algo que nos va a afectar a todos como personas. Entonces, en estos entornos estos entornos realmente no están reservados para clases o para tipos de profesión ni nada por el estilo. Son sitios de encuentro. Son sitios en los que estamos trayendo a oradores internacionales de muy alto nivel, incluyendo una de Estonia, que nos va a dar una charla interesantísima sobre la implementación de la gobernanza digital de la teoría a la práctica, y con varios otros organismos internacionales y además también oradores panameños de las instituciones principales del país. Y la idea es acercar a la empresa, acercar al gobierno, a los estudiantes que tienen una tarifa reducida de solo $30, los demás tienen que pagar 100, tenemos que pagar 100. Los que quieren ver el cóctel inaugural es solo 75. Pero lo que nos planteamos en la comisión de CADE es crear un espacio de encuentro en el que nos tomemos 2 días solamente para hablar sobre un tema que no es coyuntural, que es trascendental, que es universal, que nos está afectando y que nos va a afectar. Y también dotarle de espacios de contenido intelectual de muy alto nivel a los que toman decisiones en Panamá, tanto gobierno como empresa privada. Pero esto es un evento que está abierto al público y yo de hecho aprovecho a todos los que me escuchan para hacer una invitación para que vayan y asistan, porque va a ser un evento extraordinario. Bueno, y esa asistencia va a ser importante porque si queremos la transformación creo que debe haber participación. Ahora, en Panamá, estos espacios que cada vez se abren más y pues organizaciones como APEDE que han estado haciendo foros, en este caso pues los CADES por muchísimo tiempo, han prestado la plataforma para que se den estas discusiones. Yo creo que hace falta también ir generando, ¿no?, esa conciencia, lo importante que son estos espacios, no desaprovecharlo, porque pensamos que esto lo está haciendo X organización y todo el mundo lo debe hacer, pero digo, uno sale de acá y se da cuenta que los espacios son mucho más cerrados, mucho más exclusivos y quizás el impacto no se ve tanto y aquí quiero aprovechar, ¿no?, para tratar de ser muy pragmático en la sustentación, y es que esto no se trata de una reunión de empresarios. O sea, yo creo que se trata de tener y generar esa visión país que tanto anhelamos. Sí, el CADE es un evento que ha sido llevado a cabo por APEDE casi ininterrumpidamente desde 1966. Y es un servicio que los ejecutivos de CADE, que forman parte de una comisión, la comisión de CADE, que cambia cada año, hace por servicio al país. Porque APEDE es una asociación de ejecutivos de empresas que defiende valores, que defiende sus valores, que son los valores universales, honestidad, transparencia, buen gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, te repito, es traer a oradores internacionales que tienen mejores prácticas, que saben sobre lo que están hablando, que lo han implementado en otros países, que saben cómo funciona, claro, para que nos compartan esa información, tanto a los tomadores de decisiones en el gobierno, como a empresarios que quieren saber qué es lo que está pasando, como al público en general que también le interesa saber lo que está pasando y hacia dónde va el país. Y también habrá oradores de instituciones públicas importantes que también nos compartirán qué tienen en mente, qué les interesa, a dónde creen que irá el país, qué es lo que van a hacer en el futuro, lo cual también es un contenido interesante. Y todo eso va a quedar en YouTube
dispuesto ahí para que lo podamos consultar posteriormente para los que no tengan la oportunidad. Y no debería haber dicho eso, pero sí, es algo que nos queda, que le queda al país. No, total. Y bueno, para ir cerrando, me gusta que acá me ponen que buscan reflejar un Panamá moderno y conectado. A ver, el que viene viajando y va aterrizando y ve esos edificios piensa que somos, porque sí, tenemos nuestra parte, ¿no? Que no podemos negar que sí ha habido un avance, pero seguimos siendo los países más desiguales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se refuerza el sentido de identidad y que esa modernidad no permanezca en islas, ¿no? Creo que ¿cuál es la visión que tiene el sector empresarial? Porque, y hago hincapié en esto, porque sentamos más fronteras y barreras que la apertura al diálogo y entender que, o sea, el mismo país que me afecta a mí con las calles cerradas o abiertas o como sea, es el mismo que afecta a todo el mundo indistintamente de si estoy en el sector privado, productivo o donde sea. Uh-huh. Sí, es así. Estas herramientas tienen el potencial de ser una herramienta importante y ser un gran igualador. Uh-huh. Igualador. Me gusta esa porque palabra, claro. es la misma herramienta que vamos a tener todos. Aquí lo importante es que cada uno la sepa usar, le sepa sacar provecho, que sepa dónde puede utilizarla, cómo y para qué. Y eso sí es un conocimiento especializado, pero que está a la mano de todo, porque hoy en día hay tanta información disponible gratis en YouTube, Claro. en todo tipo de plataformas, que en verdad cualquiera que quiere de verdad puede educarse a sí mismo. Y con esta poderosísima herramienta puede competir de tú a tú con quien quiera. Ya no está limitado por las taras históricas de la escuela que fue, si fue a la escuela, si no fue a la escuela, etcétera, etcétera. Ahora son herramientas que son gratis, que están al acceso de todos y que debidamente utilizadas pueden darle un aumento importante a la productividad tanto individual como de grupo. No, aparte del networking que se puede producir allí, esa conexión que se puede hacer con estos oradores de talla internacional, imagínense, que dan ganas de ir solamente para conversar y tener esa oportunidad. Creo que hay que seguir generando, pero también promoviendo este tipo de eventos en el país, y enhorabuena también por lo que ha llevado a cabo desde mucho tiempo APEDE con estos CADES, que sin duda son de los eventos empresariales del año, que están consolidados. No quiero decir el mejor porque no sé si hiero susceptibilidad, pero sin duda ya tienen un recorrido importante. Así que le agradezco nuevamente pues al vicepresidente de esta comisión de CADE 2025, Olmedo Alfaro, por acompañarnos. Recuérdenos la fecha y los que quieran saber más información sobre el CADE. Por supuesto, Magdiel, recuerdo la fecha es del 8 al 10 de abril. El 8 será el cóctel inaugural y luego las sesiones plenarias el 9 y el 10 de abril. Les invito, les extiendo una invitación formal. Espero verles a todos por allá. Imperdible, por supuesto, CADE 2025. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros seguimos con más buena música aquí en Relax y ya regresamos con más. Claro que sí. Bueno, originalmente estábamos los viernes, pero a ver, creo que vale la pena retomar e iniciar con datos importantes. Oye, por cierto, hace poco empezó la escuela y sin duda hay muchas cosas que se pueden aprovechar dentro del periodo lectivo para potenciar el aprendizaje de los niños. Totalmente, sin duda alguna. Y pues bueno, como estuvimos hablando también en esta época, en la época de vacaciones, pues nunca había que dejar de sentir esas responsabilidades o esas rutinas que eran tan eficaces para poder establecer este inicio de año escolar. Pues te cuento también que ya yo inicié ahora como mamá que lleva a su hija a la escuela, y créeme que a veces tengo que sí o sí poner en práctica todos mis consejos, porque establecer estas rutinas sin duda son súper importantes. Por lo menos mi bebé está muy chiquitita y ella sí necesita como que todo muy visual, todo muy divertido, pero en caso de que los niños sean un poco más grandes, por supuesto que también se puede hacer, y pues por eso es que hoy empezamos este lunes, esta segunda semana de clases, pues con algunos consejitos de justo cómo crear esas rutinas y cuáles son esas rutinas más favorables justamente para que perduren hasta diciembre, ¿no? Y entre esas es establecer horarios fijos. Sin duda el horario fijo, y te lo digo como en experiencia propia, establecer el horario fijo es súper fundamental, tanto para despertarse, para ir a dormir, para bañarse,
para, en caso de los niños que tengan que hacer tareas, pues establecer esas rutinas de tarea, establecer esos horarios para hacer las actividades extracurriculares. Todo eso es sumamente importante porque el tiempo de calidad que le brindamos a cada una de nuestras actividades es súper, súper importante justamente para que no empecemos a sentir frustraciones ni a querer desistir de hacer alguna actividad, porque es como que, ay, no, es que eso me toca ahora, pero no, entonces el viernes me toca a otra hora y me da pereza ir el viernes, entonces no quiero ir el viernes, pero el lunes sí me provoca ir, entonces empiezan estas excusas de los niños o hasta de los mismos padres en Ujú. que no, es que hay mucho tranque los viernes, entonces no, mejor organiza de una vez y además que ya sabemos cómo es el tráfico de Panamá. Cuando inicia la escuela, entonces ya organicemos todo cómo va a ser, a las horas que va a ser. Obviamente los incidentes pasan, los accidentes pasan, hay días que hay lluvias y no sabíamos que iba a llover, o sea, obviamente hay muchos factores ambientales que pueden atrasarnos o adelantarnos el proceso. Sin embargo, cuando ya esto está bien establecido, los cambios son un poquito más fáciles de digerir, ¿sí? Y sobre todo, o sea, como estructura está fácil, entonces cuando un edificio tiene buenas sus columnas, pues cualquier temblor no lo tumba, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con estas rutinas o estos horarios establecidos. Las comidas también tienen que ser un periodo que ya sea establecido, o sea, llegas a la escuela a la 1, de 1 a 1:40 vas a comer, descansar, no sé qué, de 2:45, de 1:45 a las 2 pues te vas a cambiar, vas a comer tus cosas para ir a fútbol, para ir a ballet, para ir a arte, para lo que sea, pero ya tienes estas estructuras súper marcadas. Y créanme que les va a funcionar muchísimo. Por lo menos te hablo de un poquito de mi experiencia en estas 2 semanas, 3 semanas, perdón, de clases. Y pues sin duda ha sido increíble el hecho de que, bueno, tengo que explicarle a mi hija que a las 8 de la mañana inicia la escuela, a las 11:30 de la mañana mamá la va a ir a buscar, luego va a ir a piscina, luego va a ir a hacer esto. Y así es que nos ha ayudado a que ella entienda que de lunes a viernes va a la escuela, porque obviamente como está iniciando y siempre estaba con mamá, pues sentíamos que le iba a afectar como el cambio. Claro. Asimismo, si están pasando por una nueva transición de escuela, porque está yendo a una nueva escuela, o hasta cuando los niños cambian de maestro por grados, también les puede afectar esos cambios. Entonces, siempre anticipar es una muy buena opción. Y entre esta anticipación, pues están estos horarios fijos. Involucrar a los niños en la planificación es algo que siempre, siempre se los he dicho. No podemos, como padres, simplemente hacer la planificación a lo que a mí me conviene, lo que yo quiero lograr como papá sin involucrarlos a ellos. Todos los domingos nos sentamos a hablar, mira, esto es lo que va a pasar esta semana, el lunes vas a ir a ballet, tienes fútbol y tienes arte, el martes vas a hacer esto y esto y esto, el miércoles esto y esto y esto. El jueves tienes una fiesta, después que termine fútbol, entonces vas a la fiesta. Entonces, es esto, involucrar siempre a los niños en la rutina, involucrar a los niños en la participación de lo que va a ser la semana, en tal caso de que puedan hacer, digamos, la rutina de dormir. Entonces, como que, ¿qué prefieren hacer los lunes? Bueno, los lunes vamos a dormir leyendo un cuento, el martes vamos a dormir escuchando una canción, el miércoles vamos a dormir haciendo tal cosa. Y todo eso es irlos anticipando, irlos involucrando, ir validando y valorando sus emociones y sus criterios propios, porque al final créeme que hoy día los niños desde muy chiquitos saben lo que quieren y tienen bien consciente en sus sí y sus no. Ujú. Entonces hay que tener en cuenta que eso antes de que nosotros, por lo menos nuestra generación, le decíamos que no a la mamá, que no quería y ay, era un problema. Hoy día no es así. Hoy día nuestros hijos nos dicen no y es ajá, ok, evaluemos tu no. ¿Por qué no? Porque no te sientes cómodo, porque no te sientes a gusto, porque hoy no solamente porque estás cansado. Entonces, tenemos que saber valorar sus criterios y es parte de esto. Cuando los involucramos a las rutinas, cuando los involucramos a las planificaciones, pues entonces ellos van a tener esa libertad y esa confianza de poder decir mamá sí, mamá no. Bueno, sin duda, el incluir actividades curriculares en lo que es la rutina escolar es súper esencial, pero sin abuso. Yo siempre recomiendo que por lo menos sean 2 actividades a la semana.
O sea, digamos, va a ser música y va a ser fútbol. Ahora bien, ¿cuántas veces? Sí, no necesariamente tienen que ser todos los días, pero que no se excedan de esas dos actividades, solamente música y fútbol. Ya, no hay más nada. Porque entonces después empezamos a sobreestimular a los niños y entonces ahí es cuando empiezan a dejar de rendir en la escuela porque están más concentrados en una cosa o es que sencillamente no logran descansar y por tanta sobreestimulación, por tantas actividades extracurriculares, que a veces nos cuesta tener ese balance entre el desarrollo integral escolar y el desarrollo social. Es muy importante también lo que te decía del descanso. Asegurarnos como padres que los niños puedan mantener sus pausas activas y sus pausas concretas. ¿Qué quiere decir esto? Las pausas activas es que él pueda estar tranquilo leyendo un libro, tranquilo viendo la televisión, tranquilo jugando, o sus pausas concretas, que es las horas de dormir. O sea, que cumpla sus 8 o 12 horas según el caso para que haga los descansos ya que son cruciales para mantener esa energía que necesitamos que nuestros niños tengan durante la jornada escolar y extracurricular. Por supuesto que la alimentación también es un factor súper esencial y hoy día debemos entender que el intestino es nuestro primer cerebro. A veces es muy fácil mandar frituras a la escuela o cosas empacadas, pero no siempre es lo correcto. Entonces, tómense un día, digamos, los viernes es el día de mandar algo empacado a la escuela. Ya, unas papitas empacadas, pero el resto de la semana traten de que sean solamente algo, cosas saludables, entre frutitas, sándwiches preparados en casa, cosas que sean realmente nutritivas y no solamente mandarlas por mandar, porque eso también sí, mi amor, influye mucho en lo que va a ser el aprendizaje de los niños. Claro que sí, y bueno, hace un tiempo escuché que decías que las tareas no se hacían en fin de semana. En tu caso, tú no acostumbras a poner tareas de la escuela en fines de semana. ¿Cómo o qué estrategias recomiendas, sobre todo para cumplir con las asignaciones que se hacen en casa, ya cuando están un poquito más grandecitos? Yo sé, porque cuando están ya en kinder esas cosas es mucho más fácil, pero ya cuando le empiezan a dejar tareas para hacer en casa y demás, ¿cómo lograr que éstas se hagan? Mira, yo recomendaría que fuesen el mismo día. El día que la mandan, ese mismo día se hace. ¿Por qué? Porque ahí justamente después pasa que, ay, se le olvidó la tarea al niño, hay un problema en la casa porque se le olvidó la tarea, o con los maestros porque no entregó la tarea. Entonces yo, Y la por lo clásica, ¿no? general, La cartulina el domingo a las 9 de la noche. ajá, a las 12 de la noche, exacto. Entonces yo siempre recomiendo, primero, que haya un cartel o un calendario visible. En la nevera yo siento que es la mejor opción para esa visibilidad. La nevera es el mejor recurso para poner estos calendarios y yo por lo menos imprimo uno grande, por lo menos en el mes de marzo, y escribo ahí todo lo que hay que entregar. Por lo menos mi hija la semana pasada tuvo una fiestita el viernes y yo sabía que tenía que llevarle comida extra por la fiestita, por su protocolo de alimentación. Sabía que tenía que llevar el regalito del niño, sabía que tenía que llevar ropa extra, etcétera. Entonces yo lo apunté ahí. Esta próxima semana tenía lo de las medias disparejas también, entonces como que todo lo anoté ahí, justamente para yo no sentirme que fallo como mamá, porque se me olviden. En caso de mi hija está chiquita, obviamente ya no me va a decir, mamá, acuérdate de las medias, mamá, acuérdate de la cartulina. Pero para todo lo demás sí es muy importante tener esa visibilidad en la organización, porque a veces lo anotamos en la agenda o lo anotamos en un cuaderno y ya, olvídalo, eso se cerró y no lo viste. En cambio que la nevera es un recurso que siempre abrimos y cerramos por una u otra razón. Entonces, ese es el mejor. Entonces, por lo menos con las tareas, yo recomiendo que se hagan el mismo día que se mandan. Por lo menos avanzar un poco. Quizás no se haga al 100%, pero que en su mayoría se realice. Y por lo menos lo que te decía de las actividades extracurriculares, yo recomiendo que sean justamente, si sabemos que mandan muchas tareas, sea de lunes a jueves, las extracurriculares para que los viernes puedan hacer tareas y justamente sábado y domingo no se hagan tareas. Claro, y por último, bueno, a veces queremos hacer todos los cambios a una sola y que todo venga pues de una vez y no siempre resulta así. A veces toca hacer pequeños cambios uno a uno, ¿no? Como para que Sí, estos... totalmente. Ajá. Los cambios deben ser progresivos, poquito a poquito, sabiendo
qué puede funcionar ahorita, lo mantengo, agrego un cambio nuevo, lo mantengo, Ujú. agrego uno más, lo mantengo y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna otra recomendación te gustaría dejarnos esta tarde con respecto a este tema de el generar o crear o implementar rutinas a largo plazo? Bueno, sin duda tenemos que tener en cuenta que el tiempo de calidad es sumamente importante. Entonces, cuando vayamos a hacer esas tareas, recordemos que somos mamá y papá con el niño, no contra el niño, ¿sí? O sea, si no me siento en la capacidad ahorita mismo de explicarle a mi hijo las fracciones, entonces pido ayuda. Si no, tomo un break y lo hago luego, porque es muy importante que el tiempo sea de calidad y no sea peleado de confrontamiento. Y eso también va a ayudar a que los niños se sientan un poco más tranquilos al tener la disposición de que sus padres le puedan enseñar. Bueno, Angie, sin duda, pues esta ha sido una gran manera de iniciar con el segmento que vamos a tener todos los lunes a esta hora con tips para padres, aquellos que quieran saber un poco más acerca de cómo potenciar la educación en sus hijos, sobre todo cuando están más pequeños, cómo lo pueden hacer. Perdón, no te escuché. Sí, para aquellos que quieren seguirte en redes y demás. Sí, trabajando con Angie en todas las redes sociales. Bueno, Angie Vargas, licenciada Angie Vargas, gracias por acompañarnos. Aquí estaremos la próxima semana lunes con más tips para Gracias, padres. Javier. Feliz semana para ti y para todos los que nos escuchan. Un abrazo gigante.